Buenos días a todos jóvenes. La clase del día de hoy, pues antes que nada era a las 7:30, pero se les explicó el doctor Barrera. Tenía un inconveniente con un familiar que murió, entonces, claro, de clase, por supuesto, ¿verdad? Bueno, entonces la clase del día de hoy vamos a hablar de las tomografías con el CBCT. Ya ustedes recibieron la clase para el domingo. ¿Sí? Entonces lo primero que vamos a ver hoy, lo vamos a ver el CBCT aplicado a la endo. Les quiero enseñar, pero no sé si va a cambiar de pero no hay de otra ahí papel. Entonces, aquí tenemos los tres planos. Aquí esta paciente se le toma un CBCT que se le llama 5x5. Quiere decir que es una toma de tamaño limitado o filovio limitado. ¿Qué era la consulta de la paciente? Que tenía dolor en la región superior izquierda y tomaba todo y no se le quitaba el problema. Pero le habían hecho una endodoncia que ahorita vamos a revisarla, no se lleve por esta primera imagen. Y tenía mucho dolor aquí, en esta área, pero ¿qué fue lo que vimos? Tenía un tercer molar, que miren qué calle es la que tenía, ¿verdad? Entonces, pero sí era de estos lados, o sea, le decía al paciente, tóquese aquí, sí me duele. Y si yo colocaba el dedo en el punto del surco, sí estaba inflamado. Pero entonces, exactamente no sabíamos qué era lo que le estaba provocando más dolor, si la endodoncia o la caries. Bueno, entonces se mandó a hacer el CBCT y ¿qué es lo que vemos aquí? Si ustedes se fijan, miremos centrémonos en esta imagen. Miren cómo va la endodoncia. ¿Va llegando a la punta de la raíz? Sí. ¿Va llegando? Sí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué logramos ver aquí? Un perímetro, por así decirlo, o una gutapercha accesoria. Si ustedes se fijan, donde está la lesión y el punto blanco es donde salió cemento, pero ¿qué tiene? Gutapercha afuera de la raíz. ¿Sí? ¿Ustedes quién de aquí se ha metido alguna vez una astilla en un dedo? Casi todos. Va. ¿Y qué pasa? Agarramos algo y nos duele. Hasta que nos logramos sacar la astilla y nos hacemos un gran hoyo, se nos quita la molestia. Va. Entonces, punto 1, ahí tenemos eso, ¿verdad? Ahora vamos a seguir moviéndonos. Perdieron la... Ahora miren la otra raíz. Miren esta raíz. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tenemos? O sea, no perforación, pero extrusión o salida de gutapercha. Si ustedes se fijan, se mira bien claro, blanco. Igual esta debe ser alguna pasta que tiene, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que ocurre entonces? O sea, si no mandamos a hacer el CBCT, en la radiografía tal vez sí se mira, pero no exactamente en dónde está. Igualmente, ¿qué tenemos aquí? El piso del seno, ¿sí? Nuevamente miren la caries aquí cómo está. Pues aquí ya se movió la imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Teníamos dos cosas que están causantes del dolor. Por eso es que la paciente no sabía exactamente qué pieza era. ¿Por qué? Porque le dolía toda esta región. Pero le percutía uno el molar, chicas, saltaba al techo. Y le tocaba el tercer molar igual, pero ¿cuál es la que duele más? Las dos, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos aquí. Eso, muy bien. ¿Quién dijo el de abajo? ¿Quién? Muy bien. ¿Puntos extra entonces? No. Si le toca en mi mesa, si no cuenta. Muy bien. Bueno, ¿ustedes ya han manipulado algún CBCT? No. Va.
Ahora viene la pregunta del millón. ¿Quién de ustedes leyó el manual de su celular? ¿O el de Windows? ¿Y cómo aprendieron? Echando a perder, ¿se aprende o no? ¿O no? ¿Para qué se este botón? Metamos los anuncios del teléfono, borremos esto, agreguemos lo otro, igual pasa aquí. Entonces aquí vamos a regresar, como dijo la compañera, y nos ponemos donde dice restablecer. Ahora miremos esta imagen del lado derecho, por favor. Esta va de arriba hacia abajo. O sea, perdón, aquí en medio, nuevamente. Miren, o sea, sí se mira realmente que sí se pasó. Pero, si nosotros tomamos una radiografía, la radiografía en cuántas D son? 2D. Entonces, si yo vengo y pongo la placa aquí y el seno está aquí, ¿qué pasa? Al principio pensé, esa ultrapercha está en el seno. O sea, ¿por qué? Porque el seno tiene como esta U. Entonces, si nosotros le colocamos aquí, miramos esto que está en el seno, y realmente no está en el seno. ¿Verdad? Entonces, son cosas que nos pueden equivocar y que con el CBCT nos va a llegar a un diagnóstico más exacto. ¿Estamos? ¿Sí? Pues total que entonces podemos ir jugando con las imágenes, ¿verdad? Y aquí le podemos ir dándole a donde nosotros querramos, ¿verdad? Aquí, si ustedes se fijan, vamos de la corona hacia apical. Podemos ver dónde está la obturación de los tres conductos. ¿Qué creen que pudo haber habido aquí? ¿De qué grosor es esa raíz mesiobucal? Es ancha. Pero aquí sí miramos conductos o no miramos conductos. Aquí también. Aquí pudo haber un cuarto conducto, pero por el momento no se mira que haya nada, ¿sí? Nos vamos hacia apical. Nuevamente se van separando las raíces, o sea, la furca. Seguimos viendo aquí. Aquí pareciera que hay algo, pero realmente es muy pequeño. Entonces podríamos, aquí ya desaparece. Podríamos decir que realmente este primer molar sí tenía 3, o si tuvo un cuarto fue muy pequeño. En cambio, si ustedes miran aquí, estas piezas están plenamente identificadas. Entonces, el CBCT, ¿qué es lo que nos da? Es un examen de diagnóstico accesorio que nos va a ayudar a un diagnóstico más exacto. ¿Sí estamos? ¿Sí? Miren aquí cómo se miran ya las raíces bien separadas. Si ustedes se fijan, aquí ya se va poniendo más rongenopaco o rongenolucente, como quieran. Uno dice rongenopaco, otro rongenolucente, pero sí entendemos que es o blanco o negro, ¿verdad? Entonces, aquí, si ustedes se fijan, ya se va volviendo más negro, y aquí alguien pudo haber dicho aquí tiene lesión o algo, no, esto ya nos va a aparecer aquí, este es el piso del seno, y aquí ya está el seno, miren, el seno maxilar, que está totalmente en la furca. Entonces, en una radiografía 2D, sí podemos haber dicho que la butapercha que estaba pasada, que ya vimos que sí es cierto, realmente estaba en hueso, no en el seno. No obstante, si quisiéramos hacer una cirugía periapical, esta cirugía la tendría que hacer un cirujano maxilofacial, no un endodoncista. ¿Por qué? Porque tenemos que atravesar el seno para cortar la butapercha que tiene pasada. ¿Sí entendemos? Entonces, ya meterse con el seno va a haber una descompensación, que realmente los que manejan eso son los cirujanos maxilofaciales. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber a qué meternos y a qué no. Ya vieron toda la información que nos dio. Miren el tamaño aquí, ya se va agrandando el seno hasta donde sea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya vieron? Nuevamente aquí no se lee bien, pero aquí se restablecer, entonces se vuelve todo al inicio, ¿verdad? Igualmente podemos ir jugando con todas las imágenes aquí, ¿verdad? Aquí más rápido se mira. Esta es la pasta que le colocaron, etc. Nuevamente les digo, ¿cómo se aprende a manejar esto?
Y así hemos aprendido muchas cosas. ¿Sí? Ustedes les dan un celular a un niño. ¿Cómo sabe el niño que le tiene que dar para arriba o para los lados? Solito lo aprendió. O si mucho vio a alguien y con una vez que lo vio ya sabe. ¿No es cierto? ¿Sí? Bueno, vamos a salir de aquí y ya vamos a irnos a la clase. Entonces nuevamente les digo, pues vamos a caer. Bueno, entonces nuevamente la clase del día de hoy es sobre el CBCT. ¿Qué significa? Computer Tomography o tomografía volumétrica digital, también es un sinónimo de eso. Pero realmente nosotros, si buscamos en inglés, que es como tenemos que buscar, que si no vamos a encontrar información muy antigua, es CBCT. Ustedes ponen CBCT en Google, Yahoo, cualquier buscador, pues vamos a encontrar aquí con CBCT en todo texto, va a aparecer miles de artículos. Esta parte de mi currículum, yo solamente quisiera que no me digas cuarto, final de todos. Yo estudié todos en México. No sé en qué año nacieron ustedes. ¿Tampoco? En el 2000. Imagínense, ustedes estaban naciendo y ya estaban ustedes logrando. Porque si es 6 años, solo cumplí 25 años. Está en el año 2001 estudié todo en la Universidad Tecnológica de México. Soy profesor titular del pregrado de negocios desde el 2002 a la fecha. Soy profesor también del 2012 del posgrado del 2004. Me dedico al 2012 y hice una maestría en docencia aquí en la universidad. Realmente sí me gusta dar clases. Del 2012 es lo que más me gusta. Les puedo decir que en mi clínica hago el 80% del 2012 de cirugías pediatricales. Sí hago curaciones, profilaxis, muy de vez en cuando. De lo contrario, solo el 2012. Pero o sea, a mí me gusta el 2012. Bueno, aquí tenemos un aparato CBCT, que esta foto creo que ya la voy a cambiar este año porque ahora hay otros aparatos aquí en la facultad. O sea, aquí en la facultad, si nosotros queremos mandar a hacer un CBCT o una tomografía, sí hay. O sea, ya tenemos panorámico CBCT. En un principio, cuando apareció el CBCT, era realmente muy caro. Ya ha ido bajando de precio, sí, pero todavía es caro. Igual las radiografías panorámicas cuando aparecieron en Guatemala hace unos 20 años, una panorámica era bien cara. En cambio ahora ya tiene un precio accesible. Entonces la tecnología siempre ha ido bajando de precio e igualmente ha ido mejorando la calidad de las imágenes. Dentro de las cosas importantes del CBCT, ahí no les presenté, pero podemos ver imágenes, así miren. Y hay imágenes donde se miran las lesiones pediatricales y realmente la tomografía, por así decirlo, quita o pela el hueso, por así decirlo, y miramos directamente el hueso y donde hay lesiones pediatricales, lesiones periodontales. Realmente es un examen complementario muy importante. Claro, no se deja todos los días porque no es como mandar un examen de sangre para ver cómo está el paciente, sino es un examen complementario. Algunos CBCTs escanean solo 180 grados, o sea, la parte de adelante. Hay otros CBCT que escanean todo el cráneo. Tiene mucho menor radiación que una tomografía normal. ¿Quién ha tomado tomografías aquí? A mí sí. O sea, lo meten en un tubo y sale la tomografía. Pero la radiación que nosotros tenemos para origen o tratamiento dental es mucho menor. O sea, sí es confiable y no es decir se va a irradiar excesivamente al paciente. La radiografía normal versus el CBCT en endodoncia. ¿Qué pasó ahí? La lista. ¿Perdieron la lista? Sí. Bueno, perdón. Entonces nuevamente, la endodoncia, como ya dijimos nosotros, dijimos que era un tratamiento de canal, matar un nervio y varias cosas nos dijeron la primera vez que nosotros nos tratamos. Pero definitivamente para hacer una endodoncia buena y aceptable necesitamos tomar radiografías, ¿sí? No podemos trabajar a ciegas.
Hay muchos que dicen yo uso un localizador de ápice. Sí es cierto, ayuda, pero puede llegar un momento en que no sea 100% verídico, ¿verdad? ¿Qué pasa con un aparato? Si tiene baterías bajas, no funciona 100%, ¿sí? Si se moja o lo mojaron anteriormente, ya no está al 100%. Si lo voltearon, igual. ¿Qué pasa con los teléfonos cuando se les quiebra la pantalla? Sí funciona, pero no al 100%. Igualmente a veces decimos aquí que dice, ¿verdad? Entonces igualmente pasa con los aparatos y los localizadores. Entonces realmente la endodoncia depende mucho, demasiado de las radiografías, ¿sí? ¿Y qué pasa con las radiografías? Menos mal que ahora ya es digital. ¿Qué quiere decir? Nosotros tomamos con un sensor y en la pantalla de nuestra computadora aparece la radiografía. Pero ¿qué pasa aquí en la facultad y en otros lugares? Le entró virus a la computadora, el asistente golpeó el sensor, se mojó el sensor con saliva, se arruinó. Ya no nos pegamos. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Regresamos a revelar radiografías a mano. ¿Ustedes saben revelar radiografías? Hay que aprender. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando ustedes salgan y hacen que y le pongan su clínica? No todos vamos a tener sensor, ¿sí? ¿O no? Entonces, yo les recomiendo que aprendan a tomar radiografías. En cirugía, ahorita, si ustedes van a extraer una pieza, se toman radiografías convencionales y tienen que ir a revelarlas. ¿Sí? Todavía no hay sensor en cirugía. Puede ser que este ya lo introduzcan, pero tienen que aprender a tomar radiografías convencionales. ¿Qué pasa cuando vayan al EPS? Lo más probable es que el lugar donde estén en EPS no haya sensor. Les va a tocar a revelar radiografías a mano. Entonces yo les recomiendo que aprendan a revelar. Y eso es una limitación. ¿Qué pasa si la dejo mucho tiempo en el revelador? Sale negra. Y si la dejo mucho en fijador, sale blanco. Entonces hay que saber combinar el revelador con el fijador. Entonces eso es limitación porque puede ser que una radiografía salga o negra o blanca y no miremos lo que nosotros necesitamos. Pero como siempre hay algunos que son más usos que otros. A la par de la caja para revelar que tienen una lupa. Es cierto, ya van a ver. Y me ha tocado a mí también. Agarro la radiografía y con una lupa le pongo para agrandar la imagen. ¿Sí? Entonces hay que saber revelar y saber que hay limitaciones con las radiografías. ¿Sí? Y obviamente es mejor la radiografía digital. Nadie dice que no. Lo único es que es tecnología y requiere una inversión fuerte, ¿verdad? Y para la endodoncia es una de las bases principales tener una radiografía inicial y final. O sea, claro, hay 5 radiografías que hay que tomar, pero la principal es la inicial y la final. Otra cosa, la radiografía es 2D y una cosa del CBCT es el famoso ruido radiográfico, que eso no tiene las radiografías. ¿Qué es el ruido radiográfico? ¿Alguien me puede decir, ya que llevaron CBCT en radiografía? Pues que llevaron clases de CBCT. O sea que a la hora del examen les va a preguntar esto, que no saben qué. Son distorsiones por tratamiento de estructuras. Muy bien, vos escuchas, todo eso era. Muy bien, exactamente. Por eso ¿qué es un ruido radiográfico? Si ustedes se fijan aquí como que hay algo, una corona o algo. Entonces el ruido radiográfico, la tomografía, cuando entra el haz de rayos X, como que se ve un destello blanco, como que si fuera un sol. Entonces, alrededor de eso se va a perder la imagen. Puede ser que haya una lesión interproximal o haya algo interproximal y por el ruido radiográfico no la logremos ver. En cambio, las radiografías convencionales no ocurre eso. Se mira blanco la imagen, pero no hay un destello y no hace como un solito y unos rayos alrededor. Y entonces, cuando hay ese destello, sí perdemos alguna cantidad de calidad de imagen. Entonces ese es un inconveniente del CBCT. ¿Para qué nos va a servir el CBCT? Para un diagnóstico en general, un diagnóstico patológico. Si ustedes logran ver qué tenemos aquí abajo. ¿Qué tenemos aquí? Exacto, muy bien, Jorge.
Pero si nosotros no tenemos un CBCT, ¿qué podemos decir aquí? ¿Ustedes creen que con endodoncia se va a quitar esa área? Puede ser que sí, puede ser que no. Porque sí, si es de origen endodóntico, esta lesión periapical, la de la endodoncia, estas dos piezas se va a quitar. Pero si hacemos la endodoncia y no se quita, ¿qué es? Una cosa patológica. Entonces tenemos que pensar en mandarlo con un doctor que sea patólogo para que analice las imágenes o tomarle un CBCT como examen radiográfico accesorio complementario para ver qué es. ¿Sí? Para cirugía endodóntica es sumamente importante para ver las estructuras anatómicas que ya tenemos que saber que nos interesan. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué estructuras anatómicas en una cirugía de endodoncia nos pueden interesar? El lápiz, sí, pero por ejemplo, arriba, si hacemos una cirugía, ¿qué puede pasar? El seno, una cosa muy importante. ¿Y en el maxilar inferior? Exacto. ¿Qué tipo el conducto? Muy bien. Exactamente, podemos hacerle una cirugía periapical inferior y nos podemos llevar, entre comillas, o cortar el conducto del nervio dentario. Entonces, este BCT nos va a ayudar para identificar en dónde se encuentra. Obviamente también para un tratamiento endodóntico y para el trauma. Ustedes miren aquí esta pieza, miren. Si nosotros le tomamos una radiografía, ¿qué puede pasar aquí? La radiografía regularmente la ponemos en la parte lingual. Pero, ¿cómo vemos una radiografía? De adelante para atrás. ¿Sí? Pero en el CBCT podemos rotar la pieza. Si ustedes se fijan en esta pieza, ¿cómo está aquí? Proximal. Si lo hubiéramos puesto aquí donde está la línea roja en la radiografía, tal vez hubiéramos visto una cosita aquí que se gira. Nunca hubiéramos visto que realmente está fracturado aquí. ¿Sí están viendo? Igualmente miren aquí donde está la lesión y para dónde se fue la raíz, supuestamente se fue para atrás, o sea, para el igual. Entonces el CBCT nos va a dar una excelente imagen proximal de las piezas dentales que no lo vamos a lograr en las cosas con las radiografías convencionales. Aquí podemos ver nuevamente los conductos, ¿sí? ¿Cómo se llama una cosita que tenemos aquí enfrente? Abajo. ¿Qué estructura tenemos? ¿Cómo? Sí, es una apófisis, ¿qué? Exacto. ¿Quién fue? Se pone como sabe. Sí, está bien. Vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien toma una radiografía y mira esto, va a decir aquí hay una lesión, pero no se da cuenta que es una lesión, no es lesión, sino es un agujero o algo anatómico que sí tenemos todos. Nuevamente, miren cómo se miran las fracturas aquí en las piezas dentales, ¿verdad? Miren este, por ejemplo, aquí viene el conducto, hay una reabsorción, calcificación y otra reabsorción. ¿Ustedes creen que esto es normal? No. Eso es debido a un trauma o a una caries. Y aquí hay una calcificación. ¿Han oído ustedes? Ya se durmieron. ¿Qué es una calcificación? ¿No? Una calcificación en todo. O sea, es una obliteración o cerrado del conducto. O sea, que tendría que haber conducto, pero por alguna razón se cerró. No hay nada. Pero ¿cuál es el problema? Aquí hay una reabsorción, calcificación y aquí hay conducto. Si nosotros trabajamos esta parte, aquí va a quedar tejido. Entonces sí va a haber una infección aquí. ¿Sí? Aquí viene lo que les decía. Hay 3 tamaños de CBCT. O sea, field of view es bien importante que ustedes lo sepan. Lastimosamente, casi todo está en inglés. Y si nosotros queremos averiguar o leer, en inglés vamos a encontrar la mejor información. Field of view es el tamaño del campo donde nosotros vamos a mandar a hacer la tomografía. Tamaño grande es como una panorámica. ¿Sí? Tamaño mediano, media mandíbula y limitado, como si tuviéramos una radiografía periapical. La tomografía que yo les enseñé, que es 5x5, es como si tuviéramos una radiografía periapical. ¿Qué es lo que pasa? Es más fácil identificar el problema. Con la grande, ¿qué es lo que ocurre? Han aparecido muchas patologías de pacientes que no sabían que tenían algo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Al tomarle una tomografía completa,
nosotros estábamos interesados en el lado izquierdo, pero encontramos alguna lesión del lado izquierdo fortuitamente. Entonces, cuando tomamos una tomografía de campo grande, nos va a costar identificar el problema porque nos va a dar toda la mandíbula, pero nos va a ayudar a encontrar muchas cosas que en una pequeña no hubiéramos encontrado. ¿Sí estamos? Como ya les dije, en endodoncia se usa la de volumen limitado, que fue la que yo les enseñé. Si ustedes se fijan que habían 2 o 3 piezas, era más fácil definitivamente ver cuál era el problema ahí. Otra cosa también, al haber una disminución del campo, la radiación va a ser todavía menor la que vamos a tener. Y el tiempo para la interpretación va a ser más rápido, va a cargar más rápido. En la computadora, si nosotros tomamos un CBCT completo o grande, se puede tardar hasta 3 a 5 minutos en bajar la tomografía a nuestra computadora. También en la de volumen limitado, en la pequeña, aumenta mejor la resolución y podemos ver mejor las imágenes. Y pues el diagnóstico es más exacto. Si ustedes hubiera llegado al paciente que yo vi, que les enseñé, ¿por qué creen ustedes que se pasó la ruta percha? ¿Por qué se excluyó? ¿En dónde fue el error? ¿O dónde fueron los errores? Localizar de ápice puede ser la primera, o sea, no funcionó bien, no usó, o no tomó radiografía inicial o de volumetría. ¿Qué otro error pudo pasar? O sea, lo que está diciendo una lima larga, sí, lo que más puede pasar es que, o sea, si uno viene y se pasa ligeramente del foramen, con una lima 10 o 15, no hay problema. Si yo me paso con una lima 40, ¿qué pasa con el foramen del tonito? ¿Queda abierto o no? Va. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al obturar, como estaba abierto el foramen, se pasaron. ¿Sí? O cuando hicieron la toma de radiografía de conometría o prueba de cono, no se fijaron que estaba afuera. Ustedes ya vieron, probablemente está afuera 1 o 2 milímetros, pero ese 1 o 2 milímetros sí es el dolor, me molesta. ¿Sí? Pero también hay una cosa, cuando nosotros hacemos, como le llamamos, prueba de penacho, ¿sí? O prueba de condensación, y nosotros vemos que la flecha está justo o ligeramente pasada, ¿qué tenemos que hacer? Sacarla, ¿sí? Si no hemos cortado o quemado y vemos que la flecha está justa o pasada, tenemos que resolver desde el momentito. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora todo el mundo quiere hacer endodoncia express. Entre menos tiempo para hacer una endodoncia es el mejor. Realmente yo a mis pacientes les digo, me preguntan con cuánta cita, y les vamos a hacer también las que sean necesarias. ¿Por qué en una o en dos? Puede ser que sí, pero hay conductos que estén calcificados, que tengan postes o algo que hay que retirar, puede ser que en 3 citas. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a hacer express de 1 minuto? Probablemente por eso ocurrió ese accidente. La persona que la hizo, dejémosla ahí, no le va a doler, pero sí duele. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que realmente no tiene que ser en una cita. ¿Por qué en una cita? Más práctico para el paciente, sí, más práctico para mí que hay que cobrar. Pero realmente hay que tenerle respeto al paciente y respeto a la endodoncia. Si está calcificado y cuesta, hagamos la endodoncita, ¿por qué son eso? Pero ahora esa es la moda. O sea, endodoncia en una cita, en todos lados, en todas las citas. ¿Sí? ¿Pero por qué? Ocurren esos accidentes que habían ustedes que ocurren y que duele realmente, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí ya vimos todo esto ya. Bueno, aquí ya hablé del campo grande o amplio que nos puede servir para identificar áreas patológicas. Creo que por ahí tengo una foto de una lesión que estaba en hueso, que realmente se encontró porque se mandó a hacer un CBCT completo. Entonces ahí apareció esa lesión, ¿verdad? Entonces es bien importante que también las de campo grande nos ayudan al diagnóstico, ¿sí? Y otra cosa también, muchas veces hay lesiones no directamente en el ápice, sino en otra pieza adelante o en otra pieza atrás.
Entonces, entre más grande sea el campo, vamos a ver todo eso que no lo miramos. Esta clase la voy a subir a la plataforma. Entonces está bien que tomen nota, porque algunas veces también la plataforma no funciona bien o no tenemos señal de internet en algún lugar, entonces es bueno tener la información, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que podemos ver ya entrando en la introducción? Primero, identificar un posible conducto accesorio. A mí me han llegado pacientes en que en la raíz distal, ¿qué es lo que cree todo el mundo cree? Solo hay un conducto. Y puede ser que hayan dos conductos en una raíz distal de un molar inferior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dentista trabaja el que es más fácil, o sea, el que es más ancho. Pero ¿qué pasa con el otro conducto? Aunque sea muy delgado, tiene tejido pulpar, tejido nervioso. Entonces va a doler. Entonces, eso nos ayuda muchas veces a identificar cuando hay conductos accesorios en el CST. Otra cosa muy importante, identificar anormalidades en el sistema de conductos radiculares. ¿Qué quiere decir? El doctor Eddie Urias estaba hablando que hay conductos 2-1-2, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir? Entramos dos limas, se juntan y después se separan. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se juntan? Algunas veces la lima se va en el conducto más ancho, pero se queda en el conducto más delgado. Entonces una tomografía nos va a ayudar a identificar realmente qué otras anormalidades podemos encontrar en las piezas. Curvaturas. ¿Qué es la curvatura de una pieza? O dilaceración. Es una, ¿cómo se diría? Una desviación de la raíz de la línea recta. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene dilaceración mesial y distal, dice la PG. Pero la dilaceración bucal y palatal, ¿qué pasa? Exacto. ¿Por qué? Porque es 2D. En cambio, una tomografía, sí, o sea, nosotros podemos tener una raíz así, le tomamos una radiografía y decimos, quedó nítida, medio milímetro de lápiz. Pero realmente quedó corta. ¿Por qué? Porque hay otros que dicen que tenía un gancho. Un gancho hacia el bucal o hacia el igual que la 2D no se mira. Entonces muchas veces hay piezas que siguen doliendo y doliendo y doliendo. Y ustedes miran la radiografía, pues está nítida la radiografía. Hasta que le hacemos cirugía nos damos cuenta tenía dilaceración bucal o dilaceración palatal. Entonces el CST nos va a ayudar mucho con esas curvaturas, ¿sí? Otra cosa también, superposición de estructuras dentales. ¿Qué tenemos aquí nosotros si nos tocamos aquí? Arco cigomático. ¿Cómo creen ustedes que se miren una radiografía? ¿Cómo dicen en la clínica? Este es el arco cigomático o me estorba. ¿Por qué? Está el arco cigomático aquí enfrente y aquí está la raíz. Cuando tomamos la radiografía nos sale el arco cigomático y nos sale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mesializar o distalizar las radiografías. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo son las radiografías? Viéndolo así. Este es orto, mesio y disto. O sea, lo vamos a poner atrás. Orto es recto. Mesializada es tomarla de mesial a distal. La distal de distal a mesial, o sea, cruzada. Entonces, muchas veces en esas radiografías ya podemos mover, por así decirlo, el arco cigomático y ya nos va a salir. ¿Sí entienden eso? También muchas veces nos ayuda, por ejemplo, el seno en los premolares. Cuando hay gente que ha tenido sinusitis, que tienen los senos muy grandes, se miran perfectamente la raíz y sale más fácil todavía. Porque como se mira el seno en oscuro, entonces realmente la radiografía nos ayuda. Entonces, sí hay que ponerle mucho foco a esto porque sí nos puede ayudar para el diagnóstico de patologías y superposición de estructuras esqueléticas, ¿verdad? Como el arco cigomático es el principal. Una cosa bien importante, el CBCT nos ayuda también para ver el origen de lesiones óseas que no son de origen dental, ¿sí? ¿Han oído de la osteoporosis, la osteopenia y todo eso? Va.
¿Cómo será el trabeculado óseo cuando hay una persona con esos problemas? Es más amplio, ¿sí? Entonces eso nos puede dar para un diagnóstico o confirmar que el paciente tiene algún problema de osteoporosis. Aquí están las sobreobturaciones que ya vimos que es lo que le ocurrió al paciente, ¿sí? Separación de instrumentos, toquemos madera, o fractura de instrumentos. Realmente, ¿por qué creen que se rompen las limas o los instrumentos? O sea, ¿por qué se puede romper un tornillo si yo lo quiero meter en una pared? O nadie ha metido un tornillo o un clavo en una pared. O sea, ¿por qué se puede romper? Porque le voy a hacer mucha fuerza, ¿sí? Si yo le hago mucha fuerza, se va a romper. Si nosotros queremos meter un tornillo, pero le hacemos un caminito pequeño, ¿qué es lo que pasa? Va a entrar más fácil. Entonces, muchas veces cuando nosotros trabajamos en las piezas, si nosotros no instrumentamos con limas pequeñas, el conducto va a estar cerrado. Si le metemos una lima reciprocante de un solo, se va a romper. Pero también, ¿qué es lo que pasa? Preguntaron la vez pasada, ¿cuántas veces puedo usar una lima? 2, 3 veces. Pero aquí la verdad, hay veces que le entran hasta 5 veces. ¿Y qué es lo que pasa? Se desentorcha la lima. O sea, ya no se mira el entonces, el entorchado. Entonces, se nos puede fracturar esa lima. Y en el CBCT nos va a ayudar a ver realmente en qué parte se nos quedó el instrumento, ¿sí? Igualmente, estábamos hablando de los conductos calcificados o obliterados, ¿sí? ¿A quién fue que le pregunté? A vos, bueno. Va. Entonces, en el CBCT podemos ver a qué nivel está y podemos ver si realmente se mira, aunque sea un puntito, para tratar de pasar ahí la lima. O si definitivamente decimos si está obliterado aquí, ya no podemos trabajar más, ¿verdad? Otra cosa, localizamos perforaciones más exactamente. ¿Qué es lo que pasa también con perforaciones? Pueden haber perforaciones en la cámara pulpar o en la trayectoria del conducto. Entonces el CBCT nos va a ayudar a localizar más o menos en qué parte o en qué región está la perforación, si es en la raíz. Regularmente podemos hacer perforaciones o transportaciones en raíces curvas. Entonces el CBCT nos va a ayudar a ver en dónde está. También durante el trauma, para el diagnóstico y manejo del trauma dental, nos va a ayudar. O sea, hay fractura, luxación, desplazamiento de piezas, fractura alveolar. Entonces con el CBCT vamos a tener un diagnóstico exacto de qué es lo que ocurrió durante el trauma que sufrió el paciente. Entonces nos ayuda bastante. ¿Se acuerdan en la foto que les enseñé? Donde se miraba conducto, después más ancho, que les dije que era una reabsorción, después cerrado y después otra vez abierto. ¿Sí? Entonces, esto nos va a ayudar a ver qué tipo de reabsorciones vamos a tener. Internas pueden hablar más adelante, pero internas quiere decir que solo están en la parte del conducto, y externas cuando ya hay comunicación con el ligamento periodontal. Entonces podemos dar un diagnóstico a buen ojo así, pero con un CBCT sí podemos decir exactamente si es una reabsorción interna o externa. Entonces es otro uso importante del CBCT. Para planear cirugías, como ya vimos anteriormente, que les decía, el conducto dentario y el seno paranasal también nos va a ayudar para ver en dónde está y cómo planear nuestra cirugía. Otro uso que se puede dar es también que están muy de moda los implantes. Entonces, con un CBCT podemos observar el grosor y el alto del hueso para calcular qué implante le podemos colocar al paciente. Entonces, también es muy importante el CBCT para planear implantes y para planear cirugías, ¿verdad? Pues si hay que colocar hueso o hay que hacer algo más. ¿Cuándo está contraindicado el CBCT? En embarazo, pacientes jóvenes o niños y pacientes tratados con radiación ionizante previamente. En pacientes jóvenes o niños hay que valorar qué tanto
nos convence o qué tanto nos conviene tener realmente un CBCT. Con que le tomemos un CBCT o una radiografía a un niño, no le va a pasar nada. Entonces, hay que valorar qué vamos a tener al tomar un CBCT a un paciente niño, por ejemplo, si nos va a dar una información valiosa. En embarazo podría ser también utilizando una bacha de plomo, collarí, todas las cosas o defensas contra la radiación, valorando si es necesario o nos va a ayudar realmente a llegar a un buen diagnóstico, ¿verdad? Pero las principales contraindicaciones en embarazo, en pacientes con niños y obviamente los que están recibiendo radiación. Por ejemplo, miren en este CBCT, esto verde es la trayectoria del conducto dentario. Entonces, si nosotros queremos hacer la extracción de este tercer polar, podría ser que estuviera muy cerca del nervio. Entonces, habría que valorar si hay que extraerlo o si hay que hacer una endodoncia o ver qué cosa podemos hacer para evitar el corte, por así decirlo, del nervio y provocarle una parálisis, ¿verdad? Aquí tenemos una radiografía 2D. Aquí miramos una lesión lateral. Miren realmente con el CBCT cómo era la lesión, era realmente profunda y aquí solo miramos una parte, ¿verdad? Y miren aquí cómo era, o sea, la parte es en profundidad y aquí es en lo alto, ¿verdad? O sea, era una lesión que sí era profunda y sí era amplia, inciso apical, ¿verdad? Pero sería del ápice a la corona. Entonces, esta lesión con un CBCT, miren toda la información que obtuvimos, o sea, la profundidad y lo alto de la lesión. Aquí tenemos una pieza, como les digo, podemos rotar las piezas y podemos ver realmente cómo es el conducto, ¿verdad? En una radiografía 2D no lo vamos a ver. ¿Cómo funciona? El rayo X a través del fondo del aparato se produce la radiación a la persona, rota alrededor de la persona el aparato y captura las imágenes en forma cilíndrica. Que esta es la forma cilíndrica. Aquí tenemos otra radiografía, no radiografía, sino como screenshots, por así decirlo, del CBCT, que se puede hacer también. Y ¿qué podemos también decir del CBCT? El tiempo de exposición obviamente es 2 a 3 veces más. Podemos tener cortes de 80 hasta 400 micras, o sea que nosotros podemos cortar el diente como si fuera un jamón a un grosor de 80 a 400 micras. Entonces podemos ir avanzando y viendo milímetro por milímetro, micra por micra, que es lo que encontramos. En la tomografía podemos ver más o menos el hueso esponjoso, perfectamente el ligamento periodontal, la lámina dura se puede ver también, el esmalte, dentina pulpa, o sea, es un examen completo realmente. Cosas inconvenientes, ¿verdad? La radiación equivale a 2 o 3 radiografías convencionales, o sea, obviamente tenemos más radiación para el paciente, pero la información que vamos a obtener es 100 veces más. Ahora vamos a ver qué es el voxel. ¿Qué es el pixel? O sea, son los, por así decirlo, si tenemos aquí a pared, son los cuadritos. Entre más píxeles tengamos, más exacta es la foto. En cambio, el voxel es la unidad cúbica, o sea, es en tercera dimensión. Y los CBCTs los manejamos en unidades cúbicas, ¿sí? Que componen un objeto tridimensional y constituye la unidad mínima procesable de una matriz dimensional. Entonces, como les digo, en una tomografía lo que nos interesa son los voxeles, no los píxeles. Una radiografía digital es en 2D, tenemos píxeles, y en una tomografía tenemos píxeles, y voxel es en las tomografías. Hay un programa pues que lo trae la computadora o el programa en donde se van a unir todos los voxeles y eso hace que se forme la imagen, ¿verdad? O sea, porque son millones de voxeles al tomar la tomografía y el programa los va a unir y eso es lo que nos va a dar a nosotros la información que necesitamos. Algunas veces tenemos menos
resolución, como ya hablábamos, que nos dijo Jorge que era el ruido, que nos puede dar nos puede esconder algo con el destello. Al tomarle la tomografía nos puede esconder algún problema periodontal o alguna lesión o algo, perforación lateral que tengamos por medio del ruido, ¿verdad? Otra cosa muy importante, el paciente tiene que estar inmóvil fácil de 15 a 20 segundos, que algunas veces puede ser complicado con niños. También como adulto tal vez se aguanta un poco más, ¿verdad? Y también, como ya hablamos, el costo es elevado, pero realmente ha ido bajando de precios y a comparación de hace unos 5 o 10 años ya ha ido bajando el precio. Y lo bueno también es que lo tenemos en nuestra facultad y que es un precio accesible. Doctor, ¿Sí? ¿y para ese momento no somos presenciales? Sí, correcto. Lo que pasa es que usted compra, bueno, la tomografía es un aparato grande y tiene que tener el programa de la tomografía, ahora es con la radiografía estándar. Y tiene que tener una computadora, no sé de qué capacidad, para que cuando usted tome la tomografía aguante para ir a la Y cuando usted se lo comparten, digamos que aquí uno va a y se lo comparten. Puede ser de varias formas. Algunas veces se lo quedan en. Lo único es que ahora con las computadoras traen igual no lo pueden. no, sí, ese que está ahí, me lo mandaron por correo electrónico, ¿verdad? Entonces tengo que tener el programa y ya lo descargo. Entonces las primeras veces sí cuesta mucho bajarlo, ¿verdad? Pero realmente lo que yo hago es manejar el programa. La toma del aparato se tiene que tener una computadora especial. Igualmente aquí, por ejemplo, si usted lleva su USB, se lo pueden grabar en USB. Pero ya se lleva su USB, pues su paciente lo puede llevar en sí. O sencillamente lo pueden hacer como stream, yo le digo, de ciertas cosas. Pues muchas gracias. Ya vieron que el CBCT es un examen complementario muy importante y bien complementario importante que nos va a ayudar al diagnóstico de muchas cosas. El doctor Julio les va a dar una información importante. Buenos días. ¿Qué preguntas, si quieres. lo quitamos? ¿Tienen preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Una información rápida de lo que continúa el curso. Esta semana ya vamos a empezar el módulo de clases conmigo el día miércoles, y vamos a empezar el módulo de diagnóstico. Entonces, en ese módulo tenemos el primer trabajo de grupo que está programado de acuerdo a lo que me enviaron ustedes en las informaciones sociales. Y ese trabajo pues es, vamos a dividirlos en 4 grupos para que pues, podamos irlo desarrollando. Los grupos ya están divididos, se dieron por orden alfabético, que son los grupos que van a ser utilizados tanto para estos trabajos grupales como para sus mesas de laboratorio. Entonces ahí en el campus usted puede empezar y ya va a ver qué grupos quedan asignados. Lo único es que hay un par de estudiantes que creo que cambiaron de sección y en el campus no los han modificado, entonces ellos se aparecen todavía sin grupo. Bueno, si tienen alguna duda, pues ahí los borran a cualquiera y les puede decir en qué grupo están. ¿Y el trabajo en qué consiste? Este trabajo consiste en 3 partes. Acá ustedes van a ver que la primera parte consiste en la investigación y exposición en clase de una patología por grupo. Es decir, aquí tenemos 4 grupos, el día que toque esa actividad, cada uno de los grupos va a presentar una patología que se les asignó de acuerdo a este listado. Es una presentación rápida, corta, es cuestión de 15 minutos por grupo. Ahí se va a detallar un poquito qué es lo
lo que se requiere de cada una de las patologías, explicar qué es, cómo se diagnostica y qué la causa y todo eso. O sea, realmente es algo que también hay material que vamos a subirles al campus el día de hoy para que empiecen a leer y puedan ir desarrollando esa exposición. Según, no sé si hay horario, Miguel, en la otra semana. ¿En horario de la otra semana? Sí, hay horario, no me acuerdo. Espérate. Seguramente va a ser la otra semana, o sea, tener por lo menos una semana para empezar ya a trabajar en eso. La segunda parte del trabajo es una discusión de casos clínicos. Esa la hacemos igual acá en clase. Pues la idea es que participemos todos y que cada grupo vaya discutiendo y resolviendo. Y la tercera parte es la entrega de un cuadro resumen. Esta entrega sí es individual, esto sí no es por grupo, eso sí cada uno tiene que subir un cuadro que vamos a juntar aquí abajo y ese lo suben cada uno de ustedes al campus con su usuario, ¿verdad? Solo perdón. ¿Sí? Fíjate que solo tenemos esta semana y la sección B le toca el miércoles 29. Ah, no, sí, esta es la... Eso sí está. Las ratas todavía no lo tenemos. Todavía no. Bueno, pero ya cuando tengamos ya sabemos. De la otra semana toca, o sea, de la otra semana toca el. ¿Ya tienes horario? Sí, Ya tengo un coche que ¿Cómo estamos de días? toca el 5, no, perdón, el lunes 3 de febrero y miércoles 5 de febrero. Igual. Lunes, miércoles y jueves tenemos clase. Sí. Perfecto. Entonces, Solo para ver si es cierto. Se mandaron ya el horario y igualmente mandaron el calendario de exámenes también. Ese no lo mandamos. Ay, a ver, ustedes mandaron una cosa y otra. Sí, sí. Así está. Entonces, en realidad, como quedaría la cosa es, este miércoles tenemos clase, ¿verdad? Este miércoles les tocaría la clase introductoria conmigo, practicamos todo lo que es el proceso diagnóstico y todo lo que conlleva para la parte de la patología respiratoria y la fiscal. El lunes ya sería esta primera parte donde tienen que presentar cada uno de los grupos la patología que se les asignó. El miércoles sería la discusión de casos y ya, pues, ya les seguirán con la programación y vamos a darles más o menos una semana para que entreguen pues, el cuadro final de toda la patología. Entonces, como dice acá, para cada inciso de estos, pues están organizados en grupos, se les va a dar ese material de lectura que se va a subir al campus, y estas son las 4 patologías que vamos a trabajar. No son 4, son varias, pero divididas en 4 grupos. El grupo 1 le va a tocar la patología irreversible, que es el grupo 2, la irreversible, sintomática y asintomática. El grupo 3, la asociación interna de reacción clasificante, y el grupo 4, el para todo esto va a estar subido en el campus, solo para más o menos explicarles qué es lo que vamos a hacer. Y las periapicales igual, 4 grupos, divididas las patologías en todos esos grupos, ¿verdad? Grupo 1, peritonitis apical sintomática. El grupo 2, peritonitis apical supurativa. El grupo 3, abscesos, apical sintomática y absceso félix. Y el grupo 4, la asociación externa y estéritis congénitas. La discusión de caso la realizamos en horario programado y los cuadros que son estos. ¿Verdad? Esos ustedes los cogen en un Word o en un Excel, lo que quieran, y van llenando acá, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una pulpitis irreversible, ¿cuáles son sus síntomas? Piensa que duele con que va a ir alguna radiografía o que va a ir clínicamente, cómo va a responder a las pruebas, eso ya vamos a hablar de eso, y qué tratamiento requiere, ¿verdad? Eso para cada una de las patologías. Obviamente cada grupo ya, por ejemplo, un grupo que ya habló de pulpitis irreversible, pero como todos los demás, digamos, tienen que saberlas también, entonces por eso es que ponemos este cuadro final para reforzar. Y aunque no me haya tocado esa patología en mi grupo, pues yo también saber qué es y cómo poder manejar. Para que se guíen en su presentación, más que todo lo que necesitamos saber de cada patología es esto que está acá arriba, ¿verdad? O sea, qué síntomas manifiesta, que son los hallazgos subjetivos, ¿verdad? Qué signos clínicos y radiológicos vemos, que son los hallazgos objetivos. Cómo responde a pruebas de sensibilidad, que eso vamos a hablar en la clase de miércoles. Y qué tratamiento requiere, ¿verdad? Entonces realmente con esos incisos que cobramos de cada patología, pues básicamente está lista la exposición. Pero son exposiciones
distribuciones cortas, son un lío máximo 15 minutos. ¿Ya? Y este es el cuadro de las periapicales, la misma historia, ¿verdad? Hallazgos objetivos, objetivos, respuestas a pruebas preguntales. ¿Cómo se evalúa este trabajo? La presentación de la patología que cada uno hace en clase es un punto, la discusión de casos clínicos es otro punto, y sus cuadros coordinados se crean en discusión completa es otro punto. Eso equivale a esos 3 puntos de zona que vale esta actividad, ¿verdad? Entonces, vayan revisando ahí en el campus para que chequen qué grupo les tocó. Si alguno no le aparece, pues nos avisa y así le podemos indicar en qué grupo está. Y más tardecito ya van a encontrar esto subido ya que ya tenemos fecha, ya le voy a poner fecha para que estén todos en la transmisión. Solo que no jóvenes, en mes de febrero vamos a tener 3 clases semanales. Sí, ¿no? 3 clases semanales. ¿Todavía no? Yo creo que ya hoy en la mañana vi que estábamos con Andy. ¿Qué cosa? Los grupos en el campus. No nos ocurrió, ¿no? Bueno, voy a revisar ahora. Ahorita estuvo revisando la doctora y y eso pues sería todo. Cualquier duda, igual se pueden abocar conmigo, con Miguel, con cualquier otro docente ahí para resolverles y enterarles. Para hacer su presentación también, si tienen dudas, pena, ¿verdad? Y hacerles ahí con cualquiera del área. De hecho, cada grupo tiene un docente asignado, porque este va a ser su instructor de laboratorio. Entonces, ahí lo podrán también conociendo el docente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Eso es lo que pasamos. Entonces ahorita vamos a hablar con la doctora para que nos pongan las canciones, y por el equipo van a hacer 3 clases, entonces los trabajos del doctor van a ser rápidos, o sea, casi que